Muy bien, jóvenes, en esta ocasión ya tenemos aquí nuevamente nuestro circuito. Ya identificamos hasta aquí cada uno de nuestros componentes que tenemos: foco, botón pulsador, paro de emergencia, fusible y nuestra fuente de alimentación. ¿Ok? Vamos a hacer una práctica donde yo voy a conectar otro foco. En esta ocasión aquí dentro de este mismo circuito, voy a agregar un botón normalmente cerrado. ¿Ok? Dijimos que para conectar nuestros componentes, en este caso el foco, y le llegue el voltaje al 100%, lo conectamos en serie o en paralelo. En este caso lo vamos a conectar en paralelo al que tenemos. ¿Ok? Que sería de esta manera. S2 H2 X1 X2 y la salida va a ir conectada ¿a dónde? Al neutro. ¿Ok? De esta manera, jóvenes, quedaría nuestra siguiente práctica. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Quiero que ustedes vayan identificando cuál es el funcionamiento de este circuito. Si se fijan, la corriente va a fluir por aquí, va a fluir por aquí, hasta mi paro de emergencia va a fluir, pero ¿qué va a pasar aquí? Se interrumpe, como ya lo habíamos dicho, por mi botón pulsador, pero en este caso voy a tener otra conexión aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi foco se va a iluminar o se va a quedar apagado. En este caso se va a encender, se va a iluminar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué pasa esto, jóvenes? ¿Por qué pasa esto? Porque en este caso voy a utilizar mi botón pulsador normalmente cerrado. ¿Qué pasa si yo pulso este botón? En este caso, cuando yo tengo encendida mi pastilla y tengo habilitado mi paro de emergencia, en este caso de mi pulsador encerrado, este foco encendería y este se quedaría apagado. ¿Ok? Si yo pulso el S1, si el S1 lo pulso, le doy un pulso, en este caso encendería el foco. ¿Ok? Tendría un pulso dentro de mi salida. Pero en el caso de S2, salida, S1, le doy un pulso, mi salida sería 1, ¿sí? Que sería un pulso. Y en el S2, si yo pulso, mi salida, ¿qué sería? Sería 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso voy a tener un pulso, pero a la salida no voy a tener un pulso, sino que se va a interrumpir aquí. Y mi salida en este caso va a ser 0. No va a energizar este foco. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Ya tenemos lo que son nuestros componentes, ya tenemos lo que es la simulación. En este caso vamos a pasar ahora a hacerlo en nuestro tablero de control. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, ya tenemos nuestra práctica número 2, en este caso conectada dentro de nuestro tablero eléctrico. Y si se fijan, como lo habíamos visto dentro de la simulación, aquí si yo pulso mi botón, en este caso mi botón pulsador normalmente abierto, nuestro foco se va a iluminar. Y en este caso, si yo pulso mi botón normalmente cerrado, mi botón se va a apagar. Esto es lo que les decía, que si yo presiono mi botón pulsador normalmente cerrado, hago un pulso, pero mi salida va a ser 0. ¿Por qué?
porque no está energizado mi foco. En cambio, si pulso el normalmente abierto, la salida es 1. ¿Por qué? Porque me está regresando mi pulso eléctrico. ¿Ok? De esa manera lo vamos a ver. Entonces, este es el normalmente cerrado y este es el normalmente abierto. Pulso mi paro de emergencia, no funciona ninguno de los dos. Deshabilito mi paro de emergencia, nuevamente puedo habilitar mis focos y si yo apago mi disyuntor ya no puedo energizar nuevamente. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, con eso terminamos nuestra práctica número 2. Quiero que identifiquen cómo nosotros podemos realizar ahora la conexión. En este caso, aquí, a la salida de mi paro de emergencia y la entrada de mi botón, tengo esta unión. ¿Para qué? Para ahora conectar mi segundo pulsador, en este caso mi pulsador normalmente cerrado. No le puse el número de identificación, que en este caso sería 11 y 12. Ok, 13 y 14. Ok. Nosotros para realizar esta conexión, jóvenes, recuerden que este de aquí es un cable, ¿ok? Y esta de aquí es la entrada de mi botón pulsador normalmente cerrado. Entonces, ¿cómo voy a hacer esta conexión? Quiero que eso también lo vayan descifrando. A la salida de mi paro de emergencia tengo una bornera. A la entrada de mi pulsador también tengo otra bornera. Entonces, esta conexión de aquí, ¿de dónde la puedo tomar? De la salida de mi paro de emergencia, que sería el 2. En este caso, conectar el cable a la salida de mi paro de emergencia, o caso contrario, conectar el cable a la entrada de mi botón pulsador normalmente abierto. ¿Ok? En otra sesión se los voy a mostrar. Entonces, una vez que yo conecto de mi salida del paro de emergencia o de mi entrada del pulsador normalmente abierto, la corriente puede fluir aquí, ¿ok? Y de aquí sería la misma conexión que acá, solo cambiaría el botón pulsador normalmente cerrado, pero la salida sería el número 12. ¿De qué? De mi botón pulsador normalmente cerrado. Entonces, la conexión con un cable sería de la salida de mi botón pulsador normalmente cerrado a la entrada de mi foco, y mi foco lo aterrizo nuevamente a neutro. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos la unión de estos tres cables, quiere decir que yo la puedo conectar a la salida del otro foco o también al neutro. ¿Por qué? Porque es un mismo cable. Muy bien, jóvenes. Muy bien, jóvenes, con esto damos por terminada nuestra sesión número 10 y nuestro último tema del curso. Vamos a agregar un componente más para que vayan identificando cómo va funcionando cada una de nuestras conexiones, porque en este caso muchos se confunden de repente, me ha pasado. Entonces, vamos a agregar un elemento más para que vean este funcionamiento y ustedes mismos también vayan identificando o también puedan ir conectando sus dispositivos pues ya de manera individual, ¿ok? Con esto, jóvenes, damos por terminada nuestra sesión número 10 y los veo en la siguiente sesión. Muchas gracias.